A continuación vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Rodolfo Vigo, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, premio CONEX en el año 1998 en el rubro jueces, otorgado a los 5 jueces argentinos más destacados en los últimos 10 años, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, fue presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, es director de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, director de la colección Monografías Jurídicas editada por LexisNexis, profesor consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad, y hoy su ponencia tiene el título de Derechos Humanos, Juridicidad Indisponible o Renunciable. Bueno, muy buenos días a todos. Por supuesto agradezco muchísimo el honor que se me concede de participar en este Congreso Internacional de Abogacía con un tema sin duda atrapante, cargado de preguntas, que son las herramientas del derecho administrativo para erradicar la pobreza. Pero como yo no soy administrativista, exactamente, supongo que mi participación aquí debe haber tenido razones de otra índole, porque mi inserción académica siempre ha sido la filosofía del derecho, la teoría del derecho, y por ende voy a remitirme a ese espacio académico para hacer consideraciones sobre lo que está en el trasfondo de esta problemática, y quedó muy claro. Logré escuchar la intervención del doctor Riz y la doctora Pierini justamente instalando el tema o remitiéndolo al tema de los derechos humanos. Y al respecto me parece importante hacer una especie de consideración de temas que habitualmente me parece quedan como marginados. Indudablemente los especialistas de las distintas ramas tratan de dar respuestas a problemáticas de esta relevancia, de la pobreza, pero sin duda lo que estamos hablando en definitiva es de un tema, quedó muy claro con la intervención de la doctora Pierini, un tema antropológico. Y yo voy a tratar de hacer un rápido repaso de temas implicados en esta cuestión de los derechos humanos, que percibo con cierta frecuencia que entre los juristas me parece en general que no hay plena conciencia de estos presupuestos filosóficos para asumir el tema de los derechos humanos y por ende operarlos, y en particular desde el ámbito jurisdiccional. Entonces, me limitaré a hacer una mención, tengo 10 temitas incluidos, que están, como digo, en el trasfondo de esta discusión, pero esta es la tarea nuestra, ir al principio, al arjé, de algún modo este papel de argeólogos. Lo primero es, a veces el tema de los derechos humanos es asumido dando por presupuesto que respuestas teóricas hay sobre el particular, ¿no? Incluso la misma terminología a veces desorienta si derechos humanos, derechos fundamentales. Sin embargo, en el plano de la filosofía jurídica explícitamente se discute esta denominación, que no es irrelevante. Por ejemplo, Ferrajoli prefiere hablar de derechos fundamentales de una manera coherente, dado que él remite los derechos fundamentales, su enunciación, contenido, etc., a la Constitución. Sin embargo, un autor como Alexi prefiere hablar de derechos humanos y exige a la Constitución, si pretende legitimarse, positivizar a los derechos humanos.
Por otro lado, otro autor de otra corriente, Ferrajoli es un positivista crítico, Alexi es un no positivista constructivista, kantiano, etc. Pero el otro que quería mencionar era Finis, que es un autor no positivista, realista, aristotélico y un naturalista, como lo queramos llamar. Asimila justamente los derechos humanos a la justicia y al bien común, lo cual resulta en consecuencia inescindible de entender el derecho. También hay otras visiones, como las teorías críticas, más bien inspiradas en Nietzsche, Marx, Freud y los neos, Gramsci, Foucault, etc., que en definitiva, desde su visión del derecho como un espacio de la lucha por el poder, entienden que son herramientas justamente de esa lucha política. En esta especie de indicación de visión nuclear del tema, se advertirá todas las implicancias que uno tiene. Y sin duda, hoy estas son las teorías que tratan de explicar la noción de derechos humanos y al mismo tiempo exigen del jurista esta comprensión inicial desde la cual es posible comprender y operar esta temática. El segundo punto es que también a veces se menciona una posición atribuible a Bobbio, que no es importante discutir fundamentos, contenidos, etc., sino más bien preocuparnos por garantizarlos. Claro, pero será muy difícil garantizar aquello que no sabemos bien dónde se funda y el alcance que tiene. Por eso la necesidad, hoy más que nunca, de discutir contenido, nóminas y fundamento. Es cierto, y paso al tercer punto en esta enunciación elemental, es cierto que los derechos humanos remiten a contenidos morales. En definitiva, como dice un autor, son contenido moral y forma jurídica, es decir, el derecho advierte que se está intentando reivindicar bienes para el ser humano muy importantes y valiosos, y en consecuencia el derecho reacciona y busca un paraguas jurídico de protección a esos bienes humanos. De manera tal de que, sin duda, la concepción que uno tenga de bien humano, de justicia, etc., indudablemente se proyectará a la hora de cómo entender. Y a mí me sorprende en estos temas muchas cuestiones que quedan como silenciadas e incluso marginadas, y el riesgo o las muestras, exhibiciones de incoherencias. Porque sin duda esta pregunta de quién define el bien, la justicia, por ejemplo, esta pobreza que de algún modo remito a lo que cada uno entendemos, pero seguramente hay enormes coincidencias en este concepto. Pero aquí hay muchas teorías que requerimos afrontar. ¿Qué es el bien humano? Pobreza habla de ausencia, de insuficiencia, pero claro, ¿de qué bienes estamos hablando? Y al respecto hay básicamente 6 grandes teorías que intentan responder, hay muchas clasificaciones, el bien lo define cada uno y en definitiva como quiere, las teorías subjetivistas, irracionalistas, emotivistas, que van desde Kelsen a Ferrajoli, estos valores que en definitiva uno asume pero no puede justificar racionalmente, como dice explícitamente Ferrajoli. Pero también hay teorías, bueno, no, por razones de afecto, en fin, no voy a mencionar autores, colegas argentinos que seguramente aprecio a todos ellos muchos. Pero digo, en segundo lugar,
esta definición del bien a veces lo remitimos al marco social, son intersubjetivamente definidos. Aquí hay muchas teorías, algunas muy elementales, como Duguid, pero mucho más sofisticadas, como las teorías que remiten al diálogo, a la acción comunicativa, Habermas, Alexis, en fin. En tercer lugar, las teorías consecuencialistas, donde estarían dentro de estas teorías el utilitarismo, no hay actos buenos, ni malos, ni justos, ni injustos, todo depende de las consecuencias y por ende si las consecuencias son la mayor felicidad para el mayor número, eso será bueno, será justo, etc. En cuarto lugar, hay teorías juridicistas que remiten la definición del bien a alguna norma jurídica, constitucional, legal, judicial, etc. Y aquí también hay variopinto, desde Rousseau en fin, con algunas variantes, algunas versiones neocontractualistas, en donde podemos llegar a incluir hasta John Rawls. En quinto lugar, hay visiones teologistas. Indudablemente aquí ubicaré desde Ockham a Lutero. Y también, finalmente, hay teorías objetivistas y cognitivistas en materia moral, ética, axiológica. La razón puede respondernos algunas preguntas acerca de esas preguntas de raigambre, de raíz, de naturaleza moral, axiológica. Esta discusión, por supuesto que determina lo que voy después a sostener la pobreza y a exigirle o no al derecho administrativo erradicar la pobreza. Como ustedes advertirán, estoy remitiendo esta discusión a una discusión previa. En definitiva, el derecho, sus posibilidades, el sentido y en definitiva qué espacio tienen en ese instrumento los derechos humanos. Se advertirá fácilmente que desde postura subjetivista, intersubjetivista, consecuencialista, juridicista y hasta teologista, en el sentido que de los autores que yo he hablado, no hay posibilidades de hablar estrictamente de derechos humanos con pretensiones de objetividad, porque cada uno lo definirá la sociedad, dependerá de las consecuencias, lo definirá la norma jurídica o lo definirá ese Dios. En consecuencia, solo de postura cognitivista y objetivista podemos hablar con propiedad y en coherencia de derechos humanos y luego pretender exigir su protección y por ende erradicar la pobreza. Indudablemente yo hablo de estos temas y compruebo desde este lugar académico cuántas preguntas son previas a la tarea del jurista, que si el jurista no las afronta, corre el riesgo de incoherencias, inconsistencias, paradojas y hasta consecuencias ni siquiera deseadas ni imaginadas. Paso rápidamente al titular de los derechos humanos. ¿Quién es, en definitiva, el sujeto titular de los derechos humanos? Aquel que nos inquieta cuando vemos ese rostro que decía la doctora Pierini, mencionando a Amartya Sen. ¿Quién es el titular? Fíjense que hay un artículo que a mí me gusta, sugerir, de Alexis nada menos, que es Derechos Humanos sin Metafísica. Y sin duda que no podemos hablar en serio de derechos humanos si antes no nos preguntamos por quién es el titular y por qué reconocemos en ese el titular de derechos humanos. Y por supuesto aquí de vuelta hay teorías, desde las teorías Foucaultianas, del constructivista, que luego de el sujeto murió, es un invento de la modernidad y murió, pero teorías que hablan de personas, le atribuyen esta
capacidad para discernir quién es y quién no es una norma jurídica, centro de imputación normativa, decía Kelsen. Pero yendo al terreno más estrictamente antropológico, hay como dos grandes lecturas sobre quién es persona. El personalismo funcional, que parte de la base si eso cumple ciertas funciones, por ejemplo, sentir, experimentar el dolor, competencia comunicativa. Estoy pensando de Peter Singer a Robert Alexis, qué sé yo. Si comprobamos que cumple esas funciones, estamos en condiciones de reconocerle calidad de persona. Sin embargo, frente a esto, está el personalismo llamado ontológico, biológico, que hoy reconoce la calidad de persona a partir de un dato biológico inequívoco. Hay que contarle los cromosomas. Más allá de que las apariencias nos engañen y las funciones también. Sin duda, soy plenamente consciente de que esto hay que discutirlo, porque si no, de lo contrario, con una enorme ligereza los juristas comienzan a reconocer la capacidad de persona a muchas cosas. Y uno, cuando se interroga desde el lugar que me estoy interrogando, en fin, le quedan muchísimas preguntas porque se afirma aquello que se afirma. Paso un poquito tema, ¿cómo se operan los derechos humanos? Porque sin duda está claro cuánto nos moviliza la pobreza. Pero sin duda, como sabemos, para resolver un caso con derechos humanos, los derechos humanos nunca vienen solos, vienen de a dos o de muchos. Y aquí aparecen teorías que explican cómo hay que trabajar los derechos si quiero resolver un caso desde los derechos. Hay teorías no conflictivistas, Pedro Serna, Martínez Pujalte, Fernando Toller, en fin, teorías conflictivistas que quizás sean las más extendidas, sobre todo por los tribunales constitucionales, y en consecuencia hay que saber todos los desarrollos que se han intentado hacer desde la razón para ponderar con razones. Seguramente todos sabemos que existen en los derechos humanos esa característica, dimension of weight, tienen la dimensión de peso y requieren ser pesados. Pero cómo se pesan es un tema de enorme discusión. Aquí la referencia de vuelta obligada puede ser las 3 reglas de la ponderación de Alexis, la ecuación matemática para pesar principios, peso abstracto, peso concreto, seguridad en las premisas fácticas, 421, 421, 1050, 025. Yo percibo que en el plano de mi especialidad hay enormes desarrollos de estos temas que están implicados en este desafío. Vamos a intentar erradicar la pobreza, pero me parece que por detrás hay muchas preguntas, muchas teorías. Yo supongo que en este ambiente tan calificado la tienen todos muy claro, pero me preocupa que no siempre uno constata cuán claro están estos temas. El sexto punto rápido es que cuando se terminan de ponderar derechos, sin duda ahí aparece una resolución, supongamos judicial, y aparece un precedente. Esta es quizás la clave de que en un derecho como en el anglosajón, que de algún modo se construye desde los casos, desde abajo hacia arriba, esto es lo que posibilita seguridad. Pero por ello también ellos han elaborado toda una teoría de cómo se puede llegar a cambiar un precedente. Sin duda, 2 piezas clave de esa teoría son el overruling y distinguishing. Yo diría,
menciono simplemente en estos 2 minutos y me anticipo a pedir disculpas, pero así había acordado porque tengo otro compromiso, por lo cual no podré quedarme seguramente a disfrutar las intervenciones de 2 personas que aprecio mucho y respeto. Lo que quería también era una pregunta hoy que se debate, es quién define la operatividad de los derechos humanos, juez o legislador. Esta es una gran discusión que está instalada, sobre el cual se han elaborado una serie de claves sobre los llamados principios competenciales y formales, y sin duda la prevalencia del legislador por sobre el juez en esta cuestión, con los límites que debe controlar el juez. Un octavo punto rápido es esta cuestión de, sobre estos temas que estamos debatiendo, si hay una respuesta correcta cuando preguntamos y debatimos sobre derechos. Justamente me gustaría mencionar que ayer tuvimos a la noche, tuve reunión de la Academia Nacional y tuvimos una discusión muy interesante y creo que una opinión compartida es esta especie, digamos, de monopolio que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fijar una respuesta correcta para todo el continente. Y yo planteaba que desde la filosofía del derecho, esto es cierto, lo había dicho Dworkin, one right answer, una respuesta correcta. Sin embargo, autores como John Finnis habla de que hay márgenes de respuesta jurídica correcta. Por eso pretender que hay una respuesta correcta parece incompatible con cómo opera la razón en el campo axiológico valorativo. Sin duda marca límites, pero acepta posibilidades. Un noveno punto que me preocupa, que apareció ahí en el tema del agua, que empecé a escuchar, es cómo son los procesos judiciales. La relevancia que tiene la cuestión de un debido proceso contradictorio, la relevancia de la verdad. Indudablemente yo vengo también del ámbito judicial, donde he estado 23 años, y de pronto advierto que muchas veces no hay plena conciencia en el operador, incluso el que asume la defensa del interés público, esta discusión acerca de lo que se está discutiendo y la relevancia de conocer la verdad de los temas. Hay una especie, digamos, de afectación de ese debido proceso. Y lo que terminaré es a la pregunta con la que quería terminar, era si derechos sin deberes. Claro, si yo tengo una visión de los derechos sin deberes, probablemente empiezo a reconocer derechos a mansalva, ¿no? Incluso derechos al agua, porque sin duda, si no tengo conciencia de la posibilidad de tratar que se respete el orden del agua, porque me terminaré quedando sin río, sin agua. Entonces, la necesidad de, cuando estudiamos derechos, incluso como dice la Convención Americana del 48, este papel que cumplen los derechos con los deberes. En definitiva, y concluyo, lo que quiero mencionar en este repaso desordenado y exageradamente rápido y sintético de 10 temas es un poco procurar que frente a un auditorio tan calificado de administrativistas, que no se pierda de vista algunos problemas que son previos a la preocupación que responderá al derecho administrativo en orden a erradicar la pobreza. Creo que justamente en la formación de los juristas hay muchas ausencias, falencias, que si queremos tomarnos en serio los derechos humanos, sin duda antes tenemos que tomarnos en serio el conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos
Agradecemos al doctor Rodolfo Vigo. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Jorge Albertsen, abogado, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y actualmente es director del Departamento de Derecho Administrativo de la misma facultad. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y es autor de publicaciones de su especialidad. Y el título de su ponencia es Educación y Pobreza, un desafío para el derecho administrativo. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar voy a pedir perdón, porque estarán cansados de los agradecimientos, pero yo también voy a agradecer, porque es justo agradecer, es necesario hacerlo. Después del laburo que cuesta organizar una cosa como esta, por lo menos agradezcamos, porque no tenemos que ni siquiera poner plata, ¿no? Así que muchas gracias al doctor Astarloa, es decir, a la Procuración a través de él, y a María José Rodríguez, como siempre, que es la que lleva la carga de toda esta organización. La verdad que es un evento espectacular, todo muy bueno, inclusive el panel muy bueno. En principio había pensado que no voy a agradecer por el panel, porque tenía pensado lucirme esta mañana, entonces digo, el panel que me pusieron se complica un poco, ¿no? De todas maneras, después estuve viendo el resto de los paneles y me parece que el final es el mejor. Bueno, en esta oportunidad, lo que más me ha sorprendido de todo esto es pensar que el derecho administrativo puede ser una herramienta para erradicar la pobreza. Eso fue lo primero que me llamó la atención, porque hasta ahora para mí la pobreza podía erradicarse, si es que se puede erradicar, a través de políticas públicas y no tan directamente por el derecho administrativo. Sin embargo, si pensamos que las políticas públicas se desarrollan, se diseñan y se ejecutan, se controlan y se regulan en ejercicio de la función administrativa, pienso que a lo mejor el derecho administrativo algo puede tener que ver ahí en alguna de esas políticas públicas. Y en las políticas públicas, que son infinitas, yo en este caso me voy a referir a la educación. Y me ha parecido interesante la educación y cuál es la importancia de la educación en la pobreza. Simplemente voy a citar una nota que publicó Alieto Guadagni la semana pasada en La Nación, y que, entre otras cosas, decía que la pobreza y la indigencia se concentran en quienes tienen una escasa escolarización. Citando al barómetro social de la UCA, la pobreza afecta alrededor de la mitad de quienes no han concluido la secundaria, pero esta proporción desciende a menos del 15% entre quienes la han completado. Y la verdad que es un dato interesante, un número interesante, porque reducir de un 50% a un 15%, y que la razón de eso sea, a lo mejor hay otras, ¿no? Pero en este caso, que sea la escolarización, me parece que la educación tiene mucho que decir en materia de pobreza. Además, también es interesante ver que hoy, con nuestro esquema de asistencialismo, lo que estamos haciendo es, y lo escuchamos todos los días, parece que la solución ahora es ponerle plata en el bolsillo a la gente, es fijarse en la mesa de los argentinos y lo que menos tienen, y todo este tipo de cosas. Es como este sistema de asistencialismo es lo que está en boga en este momento, o es el elemento con el que se pretende terminar con la pobreza. Y la verdad que si nos ponemos a pensar, plata en el bolsillo o un alimento perecedero, eso no soluciona de ninguna manera la pobreza, porque el pobre, después de que consumió lo que le pusieron en el bolsillo, sigue siendo el mismo pobre de antes, y el que consumió el alimento que le dieron también, el que estuvo anoche cenando en el comedor comunitario, hoy es tan pobre como lo era ayer en la mañana, de modo que eso no soluciona. En cambio, cuando hablamos de educación, ahí sí que tenemos un elemento interesante, porque lo que le damos al pobre, en este caso, o al que menos tiene, le estamos dando un conocimiento que incorpora en su cerebro, y eso no se lo saca a nadie. Y además no se agota con el uso, sino todo lo contrario, se fortalece con el uso. Y además es algo que nadie le va a sacar, no es como el plan, como el subsidio, como la asignación universal, que cualquiera se le puede sacar, ni es como su dignidad inclusive le pueden sacar, a su familia le pueden sacar, su casa, cualquier cosa. Ahora, los conocimientos que adquirió, eso nadie se lo va a sacar. Entonces, por eso me parece que es importante esta cuestión de la educación como una política a regular, si se quiere, por el derecho administrativo, para erradicar la pobreza. En este caso, en esta exposición, para compartir con ustedes estos 20 minutos, he pensado verlo desde tres ejes. Primero,
tratar de conceptualizar qué es lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de pobreza. En segundo lugar, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de educación. Y en tercer lugar, sobre algunos datos que he encontrado mirando para esto y datos que me han sorprendido verdaderamente, tratar de ver si podemos diseñar una especie de política pública efectiva y eficiente para lograr un buen sistema educativo que a su vez redunde en beneficio de este problema que es la pobreza, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? En un primer momento nos puede parecer, y ha salido en algún momento por aquí esta mañana, que hablamos de un colectivo del cual los pasajeros son los pobres. Y la verdad que yo me animaría a decir que esto, y ahora me animo que se fue el doctor Vigo, hablar de esto como una cuestión de bien común. Si tuviera el doctor Vigo acá, yo hablaría mejor de mal común. Porque cuando hablamos de un colectivo, estamos pensando en que se trata de un grupo dentro de la sociedad que está en una situación determinada que llamamos pobreza. Y la verdad que la pobreza no es un mal que sufre solamente ese grupo, sino que es un mal que sufrimos todos, es un mal social. Por eso que decimos que la pobreza es una cuestión social, es una cuestión de derecho social, de derecho no solamente del grupo que forma a los pobres, sino es el derecho de toda la sociedad. Es decir, esta sociedad, si se precia de ser virtuosa, no puede darse el lujo de tener pobres, y mucho menos un índice de pobreza como el que tenemos aquí. De modo que, por eso entiendo yo que es una cuestión de bien común, o una cuestión que es un mal común, un mal que sufrimos todos. Entonces, dentro del órgano social hay una parte de ese órgano, importante en nuestro caso, estamos hablando de 30-40%, o sea que es un brazo y una pierna y quizá un oído, es decir, un cuerpo que está con esa debilidad, con esas deficiencias, obviamente no es un cuerpo virtuoso, y ese es nuestro cuerpo social, de modo que los pobres no es un problema solamente de los pobres, sino que es un problema de todos, ¿no? Otra cosa que cuando hablamos de pobreza surge es el índice. Todo medimos. En la Argentina hemos medido, todo lo que pasa en la Argentina lo medimos. La doctora Pierini habló hace un rato de la medida de los pobres, pero también hizo referencia que con medirlo no solucionamos el problema. Y es cierto, también es importante medirlo, pero a veces causa un poco de gracia porque también la doctora Pierini habló que un pobre, o el ingreso per cápita de no sé qué era, de $1,90 y pico, es decir, menos de $2 por persona. Entonces yo estaba sacando la cuenta que, por ejemplo, sin ir más lejos, el mes pasado, el día 10 de agosto, para no ser pobre en la Argentina se necesitaba ganar más de 30.174 pesos mensuales, para no ser pobre, el 10 de agosto. Eso alcanzaba a comprar 670 y pico de dólares, o sea que era más de $1,90 por día. Pero resulta que el 12 de agosto, 2 días después, para comprar esos mismos 672 dólares, con la plata que yo tenía solo compraba 270 dólares. De manera que entonces los pobres aumentaron sustancialmente en ese momento. Y la verdad que el pobre ni se dio cuenta, sigue siendo el mismo pobre de antes, pero pasamos a aumentar sustancialmente la cantidad de pobres. Pero bueno, eso tampoco no es demasiado problema, porque dentro de unos meses producimos una nueva devaluación, o congelamos o ponemos un cepo, y quédense tranquilos los pobres, que cada día somos menos los pobres, porque cada vez necesitamos ganar menos para comprar dólares que se van retrasando, ¿no? Es el problema de las mediciones, y las mediciones, sobre todo si lo hacemos en dólares, ¿no? Que bueno, tampoco es la única manera de hacerlo, porque en pesos allá no se podría hacer, ¿no? Y después de otro aspecto, que sí, sí que me parece importante cuando hablamos de pobreza, es el de la vulnerabilidad. Es decir, el pobre es vulnerable. ¿Qué quiere decir vulnerable? Vulnerable es aquel que está en riesgo de no poder acceder a los bienes básicos y esenciales. Los bienes básicos, que son, digamos, alimentación o abrigo y comida, y los bienes esenciales, que son el acceso a la justicia, tal como se refirió también la Pierini hace un rato, que el acceso a justicia no es el acceso al Poder Judicial, sino el acceso a los derechos humanos, básicamente, y el acceso a la formalidad laboral, si se quiere, o a la formalidad en general. Tenemos los pobres un alto porcentaje que ni siquiera tiene documento de identidad. De modo que eso también afecta sustancialmente. Y lo de la vulnerabilidad, que no es
exclusión, porque esto también es importante, porque se habla muchas veces de que el pobre es el que está excluido, y para resolver ese problema hay que incluirlo al pobre. Y la verdad que el pobre no está excluido, porque si estuviera excluido no sería un problema nuestro, está fuera de nuestra sociedad, no es un problema. Está lamentablemente incluido, y es un problema que no es solamente de ellos, sino un problema de todos, es decir, porque justamente están incluidos, y entonces lo tenemos que resolver entre todos los que estamos en el colectivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy para resolver el tema de la pobreza? Uno, lo que decía recién, el asistencialismo. Y la verdad que el asistencialismo tiene un grave problema. Es una cuestión que en épocas de emergencia es lógico el asistencialismo, cuando la gente se está muriendo de hambre hay que asistir, y bueno, en época de emergencia sí, pero no puede ser una cosa que dure toda la vida, es decir, porque la pobreza es un problema crónico, de modo que no puede pretenderse resolver como si fuera una situación de emergencia. Eso en general. En la Argentina es totalmente diferente, porque aquí tenemos una ley de emergencia del año 2001 hasta ahora que sigue vigente, y por las dudas que alguno hubiera creído que ya no regía la ley, hace un par de semanas acaba de aprobarse una ley de emergencia alimentaria, que a lo mejor no hacía falta, simplemente sirvió como para recordar que estamos en emergencia. Entonces, si vamos a sacar de emergencia tanto tiempo, tantos años, obviamente el asistencialismo ahí podría aplicarse. Pero la verdad es que el asistencialismo, el problema que tiene es que no se lo tiene al pobre como persona, se lo tiene como un objeto que inclusive sirve para muchos, es decir, para calmar sus conciencias, porque dono cada tanto un alimento no perecedero o hago un aporte a Cáritas, qué lindo que vino Cáritas, y que está la recaudación de 2 por 1, 2 más 2, ¿cómo es? Entonces, bueno, doy a toda 2 más 2. Más por menos. 2 por 1 de todo modo. 2 por 1, sí, bueno, eso creo que lo canto. Pero bueno, más por menos, y voy y pongo más, y pongo más. Bueno, es un problema para resolver la pobreza, que realmente hasta sirve para calmar la conciencia, pero no sirve en absoluto para resolver el tema del pobre. El pobre hay que tratarlo como persona, como decía la doctora Pierini, no es un objeto, de ninguna manera es un objeto, hay que tratarlo como persona, y lo que hay que darle más que plata y comida no perecedera es dignidad al pobre, y para eso hay que realmente tenerlo dentro de la sociedad en las mismas condiciones en las que estamos todos. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de la educación. ¿Qué entendemos por educación? Educación se lo puede ver primero desde 2 puntos de vista. Es un concepto bastante amplio, porque uno es la educación que recibimos en nuestra casa y otro es la educación que recibimos en la escuela. En la escuela, en el colegio, en la universidad. Y hago esta diferencia porque el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el inciso 3, expresamente hace referencia a que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. De manera que los padres, dentro de la familia, tienen mucho que decir en cuanto a la educación. Por eso este aspecto es importante, porque para que los padres puedan ejercer ese derecho, es importante que haya una oferta diversa. La diversidad que está tan de moda hoy, es importante que exista también en la educación para que los padres puedan claramente ejercer ese derecho, ¿no? Y después está, bueno, la educación que recibimos en la escuela, en los colegios o en las universidades. Y ahí está donde aparece el concepto de educación, el concepto como derecho humano. Vemos que tanto en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está consagrado como derecho humano la educación, y también lo tenemos en nuestro artículo 75, inciso 19, donde habla de educación y donde establece ciertas características de este derecho. Entonces, ahí vamos a ver que la educación es uno de los derechos humanos que tiene una característica diferente del resto de los derechos humanos, porque al declararlo como derecho humano no solamente se está diciendo que todos tenemos derecho a la educación, sino que además se está diciendo que esa educación debe ser gratuita y obligatoria. Y eso ya genera una serie de interrogantes, porque ¿cómo puede ser gratuita algo que cuesta tanta plata? Y además
¿cómo puede ser algo obligatorio si al mismo tiempo es un derecho? Entonces, una interpretación básica de todo esto es que cuando hablamos de gratuito tiene que se refiere a que sea gratuito para el estudiante, para el titular de ese derecho, pero no quiere decir que no cueste plata, alguien se tiene que hacer cargo de eso. Y obligatorio es que justamente como la educación no es solamente un derecho humano, sino que es un derecho social, es un derecho que tiene la sociedad, hace que sea obligatorio que todo el mundo se eduque, ¿no? Esto es cierto, ya está acá, ¿no? ¿No? Ah, bien. Lo vi medio cerca, entonces, bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con la educación? La educación, cuando hablamos de educación gratuita, aparece el tema del gasto público, que hoy el problema es que tenemos que reducir el gasto público porque el gasto público genera inflación, y la inflación es justamente el derecho que pagan los pobres, el impuesto que pagan los pobres. Entonces, bueno, si no podemos obtener inflación, entonces tampoco podemos financiar, y se genera ahí un triple silogismo, que yo diría que en el primero de ellos, en la primera premisa, dice que el índice de la pobreza crece, es el problema que tenemos. Y tenemos una segunda premisa que dice que la educación erradica la pobreza, hemos dicho de Alieto Badani. Entonces la conclusión sería, eduquemos a los pobres. Pero aparece el otro silogismo, dice que la educación cuesta dinero, porque a pesar de que dice que deba ser gratuita, es decir, las cosas no son gratuitas porque deben serlo, sino que son gratuitas o son onerosas de acuerdo a la naturaleza de la cosa, ¿no? Cuesta dinero la educación. La segunda premisa, el presupuesto no alcanza. Entonces, conclusión, aumentemos el presupuesto. Y el tercer silogismo, aumentar el presupuesto es difícil, claramente lo estamos viendo. Pero en la segunda premisa, la educación es imprescindible. Entonces, aumentemos los impuestos, pidamos plata prestada o emitamos pesos para financiar, por vía de inflación, la educación. Y aquí es donde se termina la prioridad de la educación como derecho humano, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de lo que dicen las normas, yo quería destacar estos aspectos de la gratuidad, de la obligatoriedad y de la igualdad y la equidad y la igualdad de ingreso, de acceso a las distintas áreas. La Convención de Derechos Humanos, el artículo 26, habla de que la educación elemental debe ser gratuita y la profesional, digamos, o la universitaria, los estudios superiores, no exige la obligatoriedad para esos casos, pero sí exige igualdad de condiciones en el acceso. Entonces aquí tenemos tres conceptos: la gratuidad, por un lado, la obligatoriedad, y después la igualdad y no discriminación, que son más o menos lo mismo. Entonces aquí vienen los datos que yo quería compartir para decir, a partir de los datos, como dijo el doctor Vigo hace un rato, si a partir de ahí tratar de ver cómo elaboramos una política, porque no podemos elaborar una política en el aire, porque esto siempre es muy fácil, ¿no? Porque muchas veces se dice que la cuestión de la pobreza se resuelve o es un problema que parte de la mala distribución del ingreso. Entonces hay que distribuir el ingreso de alguna manera, pero nunca hablamos de cómo generar ese ingreso. Yo creo que partir primero de generar un ingreso para poder ver cómo lo distribuimos, ¿no? Entonces yo aquí veía un dato. Un dato es que, y esto también es hace un mes, creo que fue el 30 de agosto, y voy a hacer referencia a la educación universitaria, que es aquella educación que no es obligatoria, es como que decíamos, no está tan incluida dentro de lo que sería un derecho humano como la educación elemental, ¿no? Pero la educación universitaria. En la educación universitaria se reunió el 30 de agosto el 82º plenario de rectores y rectoras del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que nuclea a todas las universidades estatales. Ellos llaman universidades públicas, yo prefiero llamarlas universidades estatales porque la educación siempre es pública. La educación es pública, gestionada por universidades estatales y por universidades privadas, pero la educación es una cuestión pública, no es una cuestión privada. Es una cuestión pública y por lo tanto siempre las universidades son públicas porque tienen a su cargo un cometido que es público, independientemente de quién sea el gestor. De manera que entonces este CIN se reunieron en la Universidad Nacional del Noreste, Chaco, en agosto de este año, para elaborar el presupuesto universitario 2020. Y en base al incremento, esto es lo que dice
informe, ¿no? En base al incremento de la pauta salarial inflacionaria previsto, el monto total solicitado asciende a 248.500 millones de pesos. Y se dejó claro allí que este presupuesto resulta acorde con el compromiso del SIN para garantizar una universidad inclusiva, gratuita y laica. Y esto es lo primero que me llama la atención, porque hablar de gratuito, algo que cuesta 248.500 millones de pesos, me pareció que no cerraba demasiado. Y además uno dice, bueno, ¿cuánto es 248.500 millones de pesos? ¿Qué sé yo, cuánto es 2.500 millones? Debo decir que es una cuestión relativa. Pero si tenemos en cuenta la ley de emergencia económica, de emergencia alimentaria, a la que hice referencia hace un rato, que se aprobó hace unos días, allí se destinó, para un problema grave, que es el alimentario justamente, 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos para satisfacer ciertas necesidades de acá al año 2023. Entonces, esos son 10 veces menos, 25 veces menos que el presupuesto para las universidades estatales de un año. Entonces, si tenemos en cuenta esos números, vamos a ver aquí yo tengo dos cortes. Una que es 2011-2016 y otra 2012-2017, que son las últimas en las que se tienen datos y que surgen de los anuarios de estadísticas universitarias del Ministerio de Educación. En la primera corte se recibieron 87.700 alumnos sobre 307.000 inscriptos, lo que da un 27%. Y en la segunda corte 86.000 sobre 315.000, que da un 28%. Los números por ahí no dicen mucho, ¿no? Pero lo que sí dice es que si yo saco la cuenta de cuánto producen las universidades estatales, es decir, la cantidad de graduados que se producen, y lo divido por lo que cuesta producirlos, yo voy a tener que cada graduado, en cualquiera de estas dos cortes, ha costado 2.900.000 pesos por año, lo que da un equivalente más o menos a 240.000 pesos por mes. 240.000 pesos ha costado cada graduado. Cualquiera me puede decir, y me lo va a decir el doctor Pérez igual de seguro, sí, pero ahí estamos midiendo distinto, porque estamos midiendo solamente un resultado y el presupuesto no es solamente para lo que se recibe, sino para todo lo demás, cosa que es cierto. Pero de todas maneras, entonces yo digo, bueno, en esa posición, suponiendo que en las universidades estatales no se recibiera solamente el 27 o el 28%, sino el 100% de sus alumnos, vamos a tener que en la última corte, si se hubiera graduado a los 315.000 alumnos, cada uno habría costado 788.000, o sea, 65.740 por mes. Y si eso nosotros lo comparamos con lo que hoy se puede pagar o lo que hoy cuesta una universidad privada, en Argentina que tenemos varias, es decir, no estamos en un país donde tenemos solamente una universidad estatal, sino que tenemos varias universidades privadas. En el primer caso estaríamos pagando 10 veces más, costaría 10 veces más un graduado de lo que cuesta en una universidad privada. Y en el segundo caso, en el mejor de los casos, en el caso de que la universidad estatal sea 100% eficiente y se gradúen todos, estaríamos pagando 3 veces más que una universidad privada. Y aquí estoy incluyendo que se reciben todos. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a los que se inscriben y nunca estudian, a los que se inscriben y nunca aprueban una materia, o aprueban cada tanto alguna materia, inclusive, y lo peor de todo, aquellos que podrían pagar una universidad, podrían pagar esa cuota. De modo que yo pienso que si tuviera ese tercio del presupuesto, esos 248.000, piensen ustedes que ahora el Fondo Monetario, estamos discutiendo si el Fondo Monetario nos va a dar estos 5.400 millones de dólares para resolver todos los problemas que tenemos en el país. Bueno, casi es lo que utilizan las universidades estatales en un año para cubrir esta necesidad de la educación, que también la prestan los privados. De modo que, con un tercio del presupuesto, yo en este momento podría estar becando absolutamente todos los inscriptos, los que no estudian, los que pueden pagar, ¿no? Podría estar pagando con un tercio solamente de ese presupuesto. De modo que, viendo estos datos, que la verdad que me alarmaron bastante, yo vuelvo a aplicar o vuelvo a sostener este principio a la hora de elaborar una política pública. Es más justo subsidiar a la demanda que subsidiar a la oferta. Así que yo con este tercio de este presupuesto yo podría estar becando a todos estos alumnos indiscriminadamente. De modo que el diseño de la política que yo propondría sería la de
ir gradualmente, perdón de la palabra, o paulatinamente, tratando de lograr que todas estas universidades estatales se vayan poco a poco autosustentando, de manera tal que no haya que hacer un aporte del Tesoro Nacional directamente a la universidad, sino a través de becas otorgadas a quienes realmente lo necesiten y tengan condiciones para el estudio. Y de esa manera además veríamos también garantizado el otro principio, que es la igualdad de acceso, porque tal como están planteadas hoy, el que no tiene recursos está condenado a la universidad, a un solo tipo de universidad, no puede elegir, no tiene libertad de elegir, mientras que de la otra manera puede elegir entre la multiplicidad de ofertas que hay. Bueno, se me acabó contra el tiempo, así que muchas gracias. Agradecemos al doctor Alex. A continuación vamos a escuchar a la doctora Miriam Ibanega, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, profesora universitaria, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y autoridad de aplicación de ética pública del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El título de su ponencia es Políticas de Equidad de Género y Contrataciones Públicas. Gracias, buenos días. Alteré un poco el nombre de la conferencia. Voy a hablar un poquito más de las contrataciones. Mi agradecimiento especial al doctor Astarloa, a la doctora María José Rodríguez por la invitación. Y bueno, creo que soy la última mujer del día, no hay más mujeres, así que tomen el pochoclo, la gaseosa, relájense, antes de las 2 de la tarde termino. Vamos a hacer uso de la perspectiva de género. El concepto de perspectiva de género se consolidó en la conferencia de Beijing de 1995 como una herramienta inclusiva de los intereses de las mujeres en la idea del desarrollo y para contrarrestar lo que se denominó las políticas descritas como neutrales, que en realidad esta neutralidad lo que llevaba era a consolidar las desigualdades de género. En realidad, el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer entiende muy bien que hablar de igualdad de género no es igualar a las mujeres con los hombres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias. Este dato me parece esencial, yo después lo voy a retomar al final. La igualdad de género, y mis disculpas a los integrantes del panel, porque voy a hablar de estadísticas, la igualdad de género y el llamado empoderamiento de las mujeres es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que fue ratificada por nuestro país. Y esto implica una obligación de adoptar acciones afirmativas, políticas públicas de educación, acceso al trabajo, acceso a la justicia, recursos, en el cual evidentemente sectores vulnerables y entre ellos los sectores de la mujer tengan cierta protección. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó, y justamente hablando de la pobreza, que la institucionalización de la condición de segunda clase de mujeres y niñas está presente en los países en los cuales ellas constituyen la población más pobre. Desde el año 1972, el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza rural aumentó un 50%. La mujer realiza las 2/3 partes de las horas laborales del mundo y produce el 50% de los alimentos mundiales, pero percibe solamente el 10% de los ingresos mundiales y es poseedora nada más que del 1% de la propiedad mundial. Incluso los avances que se pueden haber verificado a partir de la convención que mencioné y que fue aprobada en nuestro país en 1985, no son tales. 186 países ratificaron la convención, pero una cantidad considerable de países hicieron reservas respecto de la aplicación de 2 artículos. Uno está vinculado con las acciones que debe tomar el Estado para evitar la discriminación. Y el segundo es el artículo 6,
que obliga a los estados a suprimir toda forma de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer. Sí, es así. ¿Qué pasa con el derecho administrativo? Bueno, acá en parte, después de la disertación del doctor Vigo, es muy difícil acercarse a lo que es previo al derecho administrativo, hay que plantearse varias preguntas, pero en esto voy a seguir unos criterios de la profesora Claudia Caputi, donde justamente hace referencia a que el administrativista, en su formación, además de considerar los principios de solidaridad, empatía, altruismo, tiene que incorporar necesariamente los criterios de vulnerabilidad, los criterios que marcan las brechas de género, la feminización de la pobreza y el desempleo, como un nuevo enfoque a dar en cada una de las funciones que tenga que desarrollar un profesional de derecho de esta disciplina. En realidad es una visión de todo el derecho y de todo profesional de derecho. En materia de derecho administrativo voy a poner 3 ejemplos, por eso dije que iba un poquito más allá de las contrataciones, que son 3 figuras que empiezan a recibir esta visión de perspectiva de género para ir modificando no solamente la normativa, sino también la interpretación. Un interesante trabajo del Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega Álvarez, nos trae el ejemplo español en cuanto a la llamada contratación pública estratégica, que nosotros también ha sido desarrollado, es muy desarrollado. Acá está presente el doctor Juan Carlos Casañe, con toda esta nueva visión de la contratación, justamente desde lo social. Fíjense ustedes que hay políticas públicas en materia de contrataciones, y nosotros hemos tenido muchas leyes y muchos decretos en este sentido, para favorecer a las pymes, para favorecer a determinados grupos justamente vulnerables, e incluyendo, en el caso español, la igualdad de género. Se entiende incluso que este tipo de políticas en materia de contrataciones públicas repercuten en la economía y se llega a hablar de una economía inteligente. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre el Hombre y la Mujer española justamente insta, como una de las medidas para una sociedad más justa e igualitaria, a que las administraciones tiendan en la conformación de sus contrataciones y en la ejecución de sus contrataciones, tengan en cuenta herramientas para reforzar la idea de la igualdad de género. ¿Y de qué forma? Bueno, tanto en lo que sería la preparación de los pliegos de bases y condiciones, como en el control que se va a tener de la ejecución del contrato, cuál es en última instancia la posición que asume la empresa privada frente a la igualdad de género. En España, la ley de contrataciones del sector público estableció, por ejemplo, una categoría y una definición muy particular que se denomina etiquetas. La etiqueta en España es un documento, es un certificado que en realidad confirma que una obra o un producto o un servicio e incluso un procedimiento cumple con determinados requisitos. Entonces, es muy importante porque se empiezan a exigir este tipo de certificaciones, de etiquetas, respecto de determinados contratistas que se presentan en procedimientos licitatorios. Evidentemente va a depender del objeto contractual, del objeto del contrato, y que cumplen, por ejemplo, con medidas medioambientales relacionadas principalmente con la agricultura, con la ganadería ecológica, con el comercio justo y con la igualdad de género. Pero no es una igualdad de género, es una igualdad de género que se le exige a la empresa en su gestión privada. Cuando tiene una etiqueta especial esta empresa, entonces puede presentarse en determinados tipos de licitaciones. En la valoración, porque esto va a ser muy interesante, no solamente en el pliego, en la valoración de la adjudicación, un artículo muy específico, dice que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios.
que esto es lo interesante. Bien, y en la pluralidad de criterios en la relación calidad-precio. Nosotros tenemos este concepto de la oferta más conveniente en esta relación calidad también y precio, y si no existe una pauta objetiva de lo más conveniente, tendremos que aplicar el del menor precio. Bueno, en el sistema español directamente se establece como criterio para evaluar esa calidad-precio criterios económicos y cualitativos, es decir, no solamente los económicos, sino también los cualitativos. Y dentro de los cualitativos, los planes de igualdad de género que se aplican en la ejecución de los contratos. Y en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Es un desafío. Y es un desafío porque me deja ciertas dudas, en virtud de que no podemos tampoco hablar de perspectiva de género como una moda o como, digamos, lo que en definitiva, perdonen la vulgaridad, queda bien al auditorio. ¿Por qué me preocupa? Porque creo que este tipo de regulación, o sea, este tipo de criterio tiene que ser necesariamente regulado. La perspectiva de género en una contratación pública tiene que ser una medida inclusiva que no excluya a otros. Planteo el caso de las pymes, que de repente podrían llegar a configurarse como contratistas del Estado, pero que no tienen las herramientas impositivas, tributarias, técnicas de fomento que les facilite incorporar la igualdad de género dentro de su personal. No va a ser cuestión que utilicemos la perspectiva de género para dirigir el pliego. Claro, porque, bueno, echa la ley, echa la trampa. Por eso tiene que ser una medida, me parece que es una medida sumamente positiva, pero regulada, en el cual la discrecionalidad administrativa, en este caso, yo la reduciría. La reduciría con una buena reglamentación que implique el respeto al principio de concurrencia licitatorio y al principio también de publicidad. Y por supuesto el de igualdad. ¿Qué pasa con otro tema que es el empleo público? La mujer en el sector público ocupa cargos. Hay una estimación, les diría, de que solamente de un 15 al 20% las mujeres ocupan cargos directivos en el sector público. Una interesante reunión que se llevó a cabo en la Argentina el año pasado llegó a determinar la necesidad de modificar los sistemas de empleo público y principalmente en la modificación de los sistemas de empleo público ir incorporando propuestas concretas de mejoramiento de la mujer en el sector público, no solo a nivel de protección de situaciones de acoso o de hostigamiento, sino también en la famosa carrera administrativa. Dentro de las propuestas que se realiza en este trabajo de Woman 20 está la de garantizar concursos competitivos transparentes y neutrales en términos de género, promover una cultura de trabajo en la política que concilie la vida personal y laboral, promover cupos femeninos en los 3 poderes del Estado. Tenemos algunos ejemplos como la Ley de Paridad 27.412 en el Congreso Nacional, favorecer en las compras públicas ciertas empresas lideradas por mujeres, preservando justamente la concurrencia, dictar normas que aseguren la equidad salarial, cumplir, por ejemplo, también con la ley de cupos, señoras y señores, en el ámbito sindical, porque tampoco están exentos los ámbitos sindicales de la paridad de género. Por lo tanto, en materia de empleo público hay tanto de estadísticas como realidades. Y en esto un fallo que me pareció sumamente interesante de la Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal,
de mayo del 2018. El caso es el caso de LLD contra Ministerio de Salud y un hospital público. ¿Qué había sucedido? Una empleada que había sido contratada y que su contrato se prorrogaba, el contrato se le vencía el 30 de junio, un 30 de junio del 2011, una acotación al margen. El contrato se le vencía en el 2011 y el fallo es del 2018. Esto al margen, no lo digan, es entre nosotros, solamente entre nosotros. Bueno, esta mujer queda embarazada y el 27 de junio en realidad es su certificado y ella presenta su certificado de embarazo el 1 de julio, el día posterior a que se le vencía el contrato. Pero ella continuó trabajando porque es normal en algunas, por una cuestión de organización, que muchas veces se continúe en trabajo y el contrato después se firme con fecha anterior. Bueno, ella continuó trabajando y hasta aquí que en el mes de agosto, el 18 de agosto, un mes y medio después de trabajar con la presentación del certificado de embarazo, le dejan sin efecto la designación. Es muy interesante el fallo del juez Tracy, al cual se adhiere Gallego Fedriani, porque no solo va a reconocer la indemnización por la ruptura, etcétera, etcétera, sino porque en realidad también reconoce una indemnización, porque acá ¿cuál era el problema? El distracto en época de embarazo, en la etapa del embarazo, y como ustedes saben, la ley de contrato de trabajo y las normas laborales agravan las indemnizaciones en esta situación. Pero esto no está previsto en la ley 25.164. Ella era una contratada de esta ley. No tiene ninguna previsión. Entonces, no puedo aplicar la ley de contrato de trabajo porque todavía algunos administrativistas consideran que la ley de contrato de trabajo es inconstitucional para el empleo público. No coincido con esta posición. Y entonces hace una interpretación sumamente interesante a partir de la ley 23.592, que es la ley de discriminación. Entonces dice, como no puedo aplicar la ley de contrato de trabajo porque es una relación de empleo público que se rige por la 25.164, pero la 25.164 no me prevé un distracto en etapa de embarazo, yo voy a aplicar esta norma general de discriminación, además de hacer algunas consideraciones sobre la situación que se trataba de una mujer, y por lo tanto voy a reconocer una indemnización especial, distinta, además de la indemnización por la ruptura. Es decir, admite daño moral. Y realmente, pero me faltan como 10 todavía. Pero realmente, realmente me parece que es acá tienen ustedes una interpretación con una perspectiva de derecho humano en el cual la norma, frente a la omisión de la norma, siempre voy a tener otra norma que va a cubrir esa laguna. Deberíamos de vez en cuando volver a leer el caso no previsto de Juan Francisco Linares, que sigue teniendo una vigencia total. El último punto es el tema de la responsabilidad del Estado. Empezar a entender la responsabilidad del Estado también por cuestiones de perspectiva de género y por violación a los derechos de las mujeres. El Estado es responsable por la prevención, por la investigación y por la sanción. Y es cierto, la ley Micaela, la ley 27.499, vino en parte a partir de la capacitación a mejorar la situación. En esto el Instituto Nacional de la Mujer se encuentra realmente en un proceso sumamente importante de capacitación para evitar las situaciones y evidentemente también se evita la responsabilidad del Estado. Es decir, es una capacitación no en los términos burocráticos de Max Weber, pero es una capacitación que hace la eficacia de la organización y al respeto de los derechos humanos. Investigar los casos de acoso, investigar los casos de violaciones de los derechos, de hostigamientos y sancionar, que nos cuesta tanto sancionar a los funcionarios públicos frente a estas situaciones. Y voy a traer a colación
dos fallos, uno de España y uno argentino. Uno muy interesante también de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, esta vez de la sala de la doctora Caputi. Así que ahí está, la sala de la doctora Caputi. Es un fallo de agosto del 2017 y es el famoso caso del portero de Recoleta. Un femicidio por responsabilidad del Estado. Una mujer había obtenido justamente una medida de resguardo para ella y sus hijos frente a la violencia del marido, que era portero de un edificio de Recoleta. Ella se va, por supuesto, de la casa con los hijos. El juez, a esta situación que estaba analizando, la categoriza como de alto riesgo, y por supuesto la mujer tenía que ir a retirar sus cosas personales del domicilio. Entonces el juez ordena a la Policía Federal que la acompañen 2 efectivos, con una orden donde establecía el alto riesgo. Uno de los policías se quedó en la calle cuidando la patrulla porque después declara tenía temor a que se la robaran. Y si esto pasa en Recoleta. Bueno, y el otro ingresó al departamento con la mujer y en vez de ponerse en una posición para evitar el contacto del marido con la esposa, se da vuelta para llenar un formulario y en ese momento el marido acuchilla a la mujer y la mata. Este fue un caso de femicidio por responsabilidad del Estado y se condenó al Estado. Es una visión totalmente nueva, es una visión que evidentemente me amplía estos supuestos de responsabilidad. Y el otro caso, que es el caso de España, es el caso González Carreño. Muy interesante porque este caso, en realidad intervino el comité de la CEDAW, de la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Se trataba de una mujer española que ella había acudido a la justicia, había acudido para lograr una protección porque el marido era sumamente violento con ella y con la niña. Y en realidad el proceso judicial no tuvo la efectividad y el marido termina matando a la hija. Entonces, acá hay un dictamen, una recomendación del comité de la CEDAW, donde justamente dice que había que otorgarle a esta mujer una reparación adecuada, una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos, porque admite que hay una responsabilidad del Estado. Ella inició 2 procesos. Uno de los procesos, inclusive con intervención de la Audiencia Nacional, fue rechazada la pretensión, pero el Tribunal Supremo, la Cámara Contenciosa Administrativa, el 17 de julio del 2018, hizo lugar al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, por este caso. Y lo más interesante es que el tribunal toma como base para analizar la responsabilidad del Estado el informe del comité del CEDAW. Esto me parece que es una herramienta sumamente importante en el análisis de la perspectiva de género. Entonces, para concluir, una perspectiva de género que debe ser concientizada también por los abogados del Estado. No es fácil la función del abogado del Estado. Siempre he sido una gran defensora de los abogados del Estado. Pero la perspectiva de género, así como se le exige al juez y así como se le exige al legislador, también se le debe exigir al abogado del Estado cuando se encuentra en una posición de defender el interés del Estado, porque dentro del interés del Estado debe estar la protección del género. Siguiendo a Gabriela Yuba, hay que reconocer que incorporar la perspectiva de género en una norma o en una práctica no implica incorporar o hablar de las mujeres y sus derechos, sino visibilizar a través
de la perspectiva de género como categoría de análisis las necesidades y requerimientos de los hombres y de las mujeres, evitando los estereotipos de género y las relaciones desiguales de poder. Creo en la inclusión, pero en una inclusión que no excluya. La inclusión que termina excluyendo, en realidad, no es inclusión. No se trata de desplazar, se trata realmente de compartir. Y creo que es esta la labor que nosotros tenemos desde la profesión para todos aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse. Porque y siguiendo los pasos del maestro filósofo Vigo, voy a citar a mi filósofa argentina Mafalda. Y si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto. Muchas gracias. Le pedimos un fortísimo aplauso a la doctora Virginia Ibarrega, Jorge Albertsen